Buenas, buenas. Buenas, María, que esa es la única que le veo la cara. Hola, buenas tardes, Quique. Buenas, Ascensión, ¿qué tal? Pues un par de minutos que vaya entrando el resto de gente. Bueno, si os parece, vamos arrancando con un té en la mano. Vamos arrancando esta sesión de dudas y preguntas. A ver, un segundo, que os quito música. Genial. Y así os puedo ver a todas. Jo, sería tan guay que encendierais las cámaras y supiera, pues le pudiera poner caras a muchos de los nombres que veo aquí. Que sí que a veces es un poco complicado. Gracias. Gracias. Bueno, pues si os parece, para que esto no sea una locura, yo tengo abierto el chat aquí, con lo cual si queréis, para que esto sea sencillo, si queréis, podemos ir escribiendo a través del chat, yo iré respondiendo a tiempo real, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Bueno, pues el otro día cuando hicimos el directo, en el que estuvimos hablando de muchas cosas, en el que hablamos de dolor pélvico, que hablamos de vulvodynia, que además entendimos de alguna manera, una manera más coherente o más amplia por qué ocurrían todos estos síntomas. Pero, y aparte de eso, estuvimos trabajando o estuvimos hablando la relación que tenía el sistema nervioso con todo este dolor pélvico. También estuvimos hablando de cuál era el paradigma, ¿no? Desde dónde entendíamos el dolor y por qué el cambio era tan importante. Es decir, por qué era tan importante cambiar este paradigma desde dónde entendemos el dolor, porque eso era una parte fundamental. Pero además de eso, si recordáis, os daba una herramienta para controlar al sistema nervioso, es decir, para intentar frenar ese sistema nervioso que se basaba en aquel hueso de aceituna, ¿no? Que era seguramente, muchas me escribieron luego de, ¿tú estás seguro? ¿Un hueso de aceituna?
Es una manera de recordar que era una manera de generar saliva y que de esa manera le dijésemos al cerebro, aquí fuera todo está bien. Y de esa manera que el cerebro hiciese justo el efecto contrario. Y por último, estuvimos hablando y estuvimos ahondando en todo lo que tenía que ver con esos tres tipos de dolor. Sabéis que a lo largo de estos días he hablado con algunas de vosotras y otras me habéis preguntado cuáles eran esos tres tipos de dolores, que era ese dolor de tipo nociceptivo. Yo, de hecho, compartía con vosotras, porque me parecía bastante claro y sobre todo me parecía súper importante, compartía con vosotras esta imagen, que para mí es bastante clara ahora ya que la entendemos, em, que era una imagen donde veíamos los tres tipos de dolor. El azul era relacionado con el nociceptivo, es ese dolor de los huesos, de las articulaciones, de los músculos, de las vísceras. Es un tipo de dolor que además es muy claro. Cuando tú tienes este tipo de dolor, por la noche te despierta. Cuando tú tienes este tipo de dolor, te tomas un analgésico, un antiinflamatorio y funciona. Y esto también hace entender por qué muchas de vosotras seguramente habéis tomado algunos tipos de medicaciones que iban relacionados con esto, pero no conseguís, es decir, no conseguís reducir el dolor. Luego hablábamos del rosita, que era el dolor de tipo neuropático, que era aquel dolor que iba relacionado con el nervio. Es un tipo de dolor que es tipo corriente eléctrica y que además este también tiene la capacidad de despertar por las noches, porque este también produce una gran cantidad de dolor. Pero estos dos dolores, como os decía, la inmensa mayoría de vosotras no es el que tiene. ¿Por qué? Porque si tuvierais ese tendréis unos síntomas muy claros. Tenéis unos síntomas que el urólogo, el ginecólogo, el urólogo, todos ellos os hubieran encontrado qué es lo que os pasaba, clarísimamente. Y por eso teníamos un tipo de dolor que era diferente, que era el tipo de dolor nociplástico, que es un tipo de dolor que funciona con unas reglas del juego completamente diferentes. Muchas de vosotras yo os preguntaba, ¿qué te pasa por la noche? No, no, por la noche se apaga. ¿Por qué? Porque el dolor nociplástico era un tipo de dolor que partía del sistema nervioso central, con lo cual cuando se duerme se apaga completamente. Ahora bien, cuando tú te despiertas y despiertas al sistema nervioso, ese dolor ya está ahí, pero por la noche no te despierta. Entonces, este tipo de dolor nociplástico se maneja o se trata de una manera completamente diferente. Y eso es lo que estuvimos hablando, que era el abordaje que se hace dentro de Crisalium. Parte del abordaje que hacemos en Crisalium va relacionado precisamente con esto, que es qué herramientas, qué técnicas utilizamos para conseguir calmar ese dolor. ¿Sí? Pues dicho todo esto, que era un poco como para aterrizar y ponernos en antecedentes de dónde estábamos, yo tengo chat abierto y para poder leer. Así que quedo a vuestra entera disposición. Mi té y yo estamos a vuestra entera disposición. Así que contadme, preguntas, dudas que tengáis o que queráis resolver. Contadme cosas. Y que yo voy conduciendo y no puedo escribir. Oh, vale. Dime, Nana, muy buenas. Dime. Buenas tardes. Buenas Desde, tardes. desde el área de Ferrolterra, lloviendo, Madre, qué raro que yo en Galicia. ¿verdad? Sí, Y acordándome de ti, porque sabes que cada vez que veo una botella de Godello me acuerdo de ti. y yo también. Buenas, Nana. Mira una cosa, que hablas de lo del tema de lo del dolor de por la noche. Los dolores estos, o sea, yo como tengo el problema de lo de la incontinencia de urgencia, por la noche me despierto porque tengo que hacer pis. Entonces, ¿por qué no me deja dormir mi cerebro y sí el tema de lo del dolor se queda relajado, pero lo del pis no? ¿Por Qué qué para bueno. una cosa sí sirve el cerebro y para otra no? Vale. Te respondo la pregunta y tú atenta que tienes que ir conduciendo, ¿de acuerdo? Vale, mira. em, ocurre lo siguiente, en el momento en el que el sistema nervioso está tan alterado, es decir, que comienza a producir tantas ganas de orinar, lo que llega un momento es que, claro, esa sobreestimulación del sistema nervioso lleva, en este caso, como sería en tu caso, una vejiga hiperactiva, es decir, empezamos a orinar una gran cantidad de veces. Claro, como orinamos una gran cantidad de veces, ¿qué problema tiene? Que al orinar tantas veces llega un momento que la propia vejiga se irrita. Entonces, de hecho, por eso los urólogos, por eso sí, bueno, en este caso los urólogos dan un tipo de medicación que va con el objetivo de desinflamar la vejiga. Pero claro, si desinflamamos la vejiga, a ver dónde me dejo el té este que no se me caiga, pero si desinflamamos la vejiga, aquí la tengo, si desinflamamos la vejiga, pero permanentemente mi sistema nervioso le está volviendo a mandar la orden, claro, esto es como ¿os acordáis de
la Ilíada de Homero, ¿no? El manto de Penélope, esto que por las mañanas, por las mañanas hacía y luego Sí, deshacía. pues se deshacía. Si, si yo tengo en esta parte en la que orino tantas veces, llega un momento que se irritan las vías urinarias. Entonces, claro, damos medicación para desinflamar, pero ¿qué problema tiene? Que como no atajamos donde está realmente el problema, que es en este señor, ¿qué problema tenemos? Que estamos permanentemente jugando a este juego. Por eso hay una parte fundamental que es, me parece genial, la parte de la medicación para reducir estas sensaciones, como la duloxetina, etcétera, y otras medicaciones, pero al mismo tiempo hay que hacer una parte de reentrenamiento del sistema nervioso central. Es decir, consiste en bajar revoluciones de ese sistema nervioso central. ¿De acuerdo, Nana? Así que ponle caña, dale caña a ese. Sí, pero hay que saber hacerlo, porque Perfecto, cuando se mezclan las dos cosas a la vez es demasiado. claro. ¿Sabes? O sea, es la vejiga hiperactiva y los dolores, o sea, es todo. O sea, no es poderte enfocar en una sola cosa. Sabes que hay que tratar la vejiga y sabes que hay que tratar lo otro, y entonces si no tratas una cosa, la otra, o sea, Claro. complicado, Yo te, complicado. yo te diría, Nana, que de lo que tú tienes, es decir, de lo que tú puedes tener responsabilidad o de lo que tú sí que puedes hacer es darle caña al sistema nervioso. Es decir, es como, vale, yo de qué tengo responsabilidad o en qué tengo control sobre esto. ¿Tengo control sobre el sistema nervioso? Voy a ponerme caña ahí. ¿Tengo control sobre la vejiga? Pues la verdad es que poco. Con lo cual, en vez de invertir esfuerzos en irte a la vejiga, di, pues mira, esto se va a encargar la medicación que voy a tomar. Yo me voy a encargar de la parte que sí que puedo controlar, que es toda la parte relacionada con el sistema nervioso central. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Pues nada, Pues nos ponemos para eso. que vaya bien la vuelta a casa. Vale. Un besito Gracias, fuerte. Quique. Hasta ahora. Besito. Vale, respondo en el chat. Ascensión me pregunta, oye, Quique, ¿se puede reentrar el sistema nervioso autónomo en 3 meses, independientemente del tiempo que lleves, que lleve el dolor crónico? Claro que sí, sí. De hecho, te tengo por aquí, Ascensión. De hecho, sí, de hecho es así. Cuanto no significa que más tiempo exija al mismo tiempo. Es decir, imagínate que uno tiene 54 años y dice, pues mira, tengo 54 años, voy a tardar 54 años en conseguirlo. No. De hecho, el sistema nervioso es alucinante lo rápido que aprende. Lo rápido que aprende. Espero que a lo largo de esta sesión se puedan ir conectando algunas de las chicas que están en el programa. Os voy a confesar una cosa, yo pensé que la sesión era a las 7, así que de repente les he avisado una hora antes de, chicas, que no era a las 7, que era a las 6. Así que espero que se me vayan conectando algunas, porque vais a poder ver como en muy poco tiempo, es decir, como en muy poquito tiempo, se consigue revertir esos síntomas. Es verdad que hay que ser disciplinados. Esa sí que es verdad. Hay que coger una parte de inercia porque llevo 54 años haciendo las cosas de una manera. Pero en el momento en el que cojo la inercia, que tengo las herramientas claras y tengo rumbo claro, es muy fácil volver a ponerlo en el sitio. Así que solo va a ser cuestión de entrenar. Ya está, ni más ni menos. Gracias, Quique. ¿Vale? Perfecto. A ti, Ascensión. Genial. Más preguntas, más dudas, que os leo en el chat. Mm, 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 mm. Perfecto. Que yo mientras voy admitiendo a gente. Mirad, una de las preguntas que me suelen preguntar muchas veces es, y lo leía hoy en el grupo de WhatsApp, ¿no? Quique, yo es que mi sensación no es dolor, mi sensación es picor, o mi sensación es escozor, o mi sensación es pinchazos, o mi sensación es como tengo, como un, no sé, como un buffet de sensaciones. Esto es algo muy frecuente en este tipo de dolores. Es decir, en este tipo de dolor pélvico crónico o de vulvodinia, vamos a ponerle el nombre, o de dolor vaginal crónico. Realmente no me va a importar tanto el nombre, sino que entendáis que podemos experimentarlo de muchas sensaciones. Y es verdad que eso despista un montón, os despista un montón a vosotras, pero también despista muchísimo a los profesionales sanitarios que os asisten. ¿Por qué? Porque fíjate, para cremas, es decir, perdón, para escozor hay, no sé, en el mercado hay 10 cremas. Para picor, en el mercado hay otras 10 cremas. Para sensación de pinchazos, hay otros 10 productos que se pueden utilizar. Es curioso porque cada palabra que vosotras utilizáis lleva a un sitio diferente. Entonces, mira, justo, pues justo Laia estaba respondiendo a esta parte.
Eh, todo me pasa desde una cistitis. Vale, ahora te respondo, Laia, porque me un poco ligado en esta parte. Gracias. Como os decía, entonces, cada palabra que utilizáis va a un sitio diferente. Y esto, a ver cómo os lo puedo explicar. Mira, yo me imagino que por edad, no sé las edades que tenéis por aquí, pero viendo las cuatro o cinco caras que veo encendidas y el resto de cámaras, creo que puedo utilizar este ejemplo. ¿Alguna de vosotras ha visto Érase una vez el cuerpo humano? Si es un Sí, sí, ponme en el chat un sí. Es que así, por lo menos sé que el sí, ejemplo. sí, sí. Perfecto, gracias. Vale, sí, Sandra me dice, sí que la ha visto, genial. Vale, Anabel también la ha visto, sí, sí. Asensio que también me decía. María que veías que hacía así con la cabeza y encima me dice, sí, genial, perfecto. Pues mirad, voy a intentar explicaros un poco, utilizando ese símil, cómo funciona el cerebro humano. Entonces, si recordáis, en Érase una vez el cuerpo humano, funcionaba de la siguiente manera. En Érase una vez el cuerpo humano teníamos a un señor de barba blanca, ¿de acuerdo? Que estaba sentado como en una silla. Y de repente a ese señor de barba blanca le llegaban unos muñequitos, si no recuerdo mal, que eran de color azul, que le llevaban un mensaje enrollado en un papel. Entonces el hombre estaba ahí durmiendo, habitualmente estaba como durmiendo, y de repente se despertaba. Porque llegaba mensaje del pie y le daba un papel. Ese señor cogía ese papel, lo metía en una computadora y a partir de ahí, de repente en su pantalla se encendía y decía, oh, esto que le pasa es que que le está doliendo, esto es un esguince de tobillo, ¿sí? Entonces, esto era un esguince de tobillo, perfecto. ¿Qué ocurría? Que a partir de ese momento, ese señor de barba blanca tenía que tomar una decisión. Entonces decía, un esguince de tobillo. Entonces cogía y apretaba una serie de botones en la computadora, salía otro papel y se lo daba al muñequito azul y el muñequito azul se viajaba al tobillo. Entonces en el tobillo pasaban una serie de cosas. ¿Por qué os cuento esto? Porque a nivel pélvico existe y ocurre exactamente lo mismo. Es decir, todo el día ese señor está recibiendo informaciones. Todo el día. Todo el día recibe informaciones. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en el que cuando llega una información, todo el rato el cerebro tiene que interpretar, es decir, que tiene que generar una opinión sobre qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa? Pues que, y aquí es donde entra la parte importante de esto. Un segundo, estoy cambiando aquí. Pasa una parte importante, fijaos. Esto lo he hecho y lo he probado en... Aquí lo podríamos hacer, va a ser un poco más complicado, entonces os voy a contar un poco la experiencia. Esto lo he hecho en muchos congresos, en salas grandes, donde hay muchísimas mujeres. Entonces pregunto siempre, cojo una pizarra y apunto. Palabras relacionadas con el placer. Entonces les pregunto a un quórum enorme de mujeres. Vale, decidme palabras que sentís en vuestra vulva o en vuestra vagina que van relacionadas con el placer. Entonces siempre me suelen contestar y salen muchas palabras, unas 20 siempre sale. Pues calor, siento vibración, siento humedad, siento calor, siento... Entonces, salen un repertorio amplio de palabras. Entonces, todas esas palabras son palabras que tú sientes cuando en tu vulva o en esa zona del cuerpo sientes placer. Es decir, que ese señor ha entrado una información, lo ha visto, coge un catálogo, él tiene como dos manuales, el manual del placer, lo coge, revisa y dice, uy, esto es mira, 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 esto es, no sé, esto es calorcito, calorcito del bueno. Entonces, interpreta y el mensaje de salida que sale es calor. Entonces, el cerebro, entonces en ese momento ha interpretado. Así es como funciona la interpretación, a grandes rasgos. Claro, también puede ocurrir que entre una información y que venga del sistema nervioso. Entonces venga el muñequito corriendo y diga, ay, jefe, mira este mensaje urgente. Lo mete. Entonces, para interpretar aquellas cosas o para interpretar aquellas cosas que son desagradables, es decir, que van más relacionadas con el dolor, también tiene un carpesano que lo coge y entonces tiene que interpretar lo que está viendo. ¿Qué problema hay? Y esto, cuando lo hago en las salas grandes con muchas mujeres y pregunto, le digo, vale, ahora quiero que me digáis palabras que sentís en vuestra vulva o en vuestra vagina que son desagradables. ¿Sabéis cuántas palabras salen? Os diría que como mucho salen cuatro o cinco palabras. Escozor, ardor, picor, pinchazos, y no os creáis que salen muchas más palabras. Claro, entonces lo que hay que ver es que tenéis que interpretar, lo que ocurre habitualmente es que, ahí esto lo llamo, y sé que no es muy técnico, pero creo que es bastante gráfico, es el lenguaje vaginal.
todo el lenguaje vaginal que utilizáis para decir las cosas que no os gustan, lo tienes que explicar con 5 palabras, 6 a lo sumo. Claro, tú imagínate que tú te vas a un país extranjero que quieres hablar inglés y que el idioma, o vas a hablar inglés y tienes que decir todo lo que quieres, decirlo con 6 palabras. Claro, ¿qué ocurre? Que está súper mermado lo que vas a poder contar, que prácticamente no te vas a poder comunicar. Pues esto es algo que ocurre habitualmente cuando, cuando hablamos de dolor, que todo lo que experimentáis vosotras lo experimentáis con 6 palabras. Escozor, ardor, picor, pinchazos, presión, no hay mucho más. Entonces, claro, ¿qué problema tiene? Que a la hora de que os ayuden es muy difícil porque el vocabulario que se maneja relacionado con el dolor es muy pequeño. Entonces, ese señor que ha emitido un mensaje solo puede interpretar y decir, bueno, pues mira, esto se parece mucho a, no sé, a escozor. Por eso muchas de vosotras, y por eso sé que habéis sido a fisioterapeutas de suelo pélvico, que os han relajado las musculaturas, que os han abierto los músculos, pero lo que os ha ocurrido es que cuando relajan, tus sensaciones me escuece. Y el fisio te dice, pues es raro que te escueza, pero aquí sí que tienes una contractura. Entonces, significa que mi cerebro interpreta como escozor una contractura muscular. ¿Entendéis por dónde voy? Claro, entonces eso hace muy complejo que tú puedas explicar qué es lo que te ocurre. Entiendo que además es tan difícil de explicar que es como para cortarse las venas. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Sandra. Es tan difícil de explicar y sobre todo muchas veces es muy difícil que me puedan dar solución a esto. Entonces, una de las cosas, y por eso visteis que uno de los últimos ejercicios que hice con vosotras en ese taller es precisamente, iba relacionado con qué? Con la interocepción, que era la capacidad de ver y de sentir cómo estoy por dentro, que es clave. Es darle a vuestro cerebro un lenguaje diferente a solo dolor. ¿Por qué? Porque si no, el problema que tengo es que desde vuestra vagina, el cerebro lo único que sabe decir es dolor, 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 dolor. No utiliza más lenguaje. Por eso era importante el que fuésemos capaces de poder abrir en ese sentido. ¿De acuerdo? Respondo en el chat que tengo a Noelia. ¿Cómo sé si mi molestia es nociplástica? Sé que me quedó una sensación. Se me quedó, como dices, una sensación semicontinua de escozor y ardor exagerado, de repente picor. Se duerme después de un tratamiento con antibióticos con pérdida de sangre por una cistitis más grave. Tengo 47 años. ¿Qué quería decirme el ginecólogo para que yo crea que si tengo una... ¿Qué debería decirme el ginecólogo para que yo crea que si tengo una vulvodinia? ¿Vale? Intento responderte, Noelia, disculpa, me la vuelvo a leer, ¿vale? Otra vez. ¿Cómo sé si tengo una molestia nociplástica? Ok, hasta ahí, ahora eso te lo respondo. Entonces, se te quedó esta sensación después de haber tenido un tratamiento con antibióticos por una cistitis muy grave, ¿vale? Y tienes 47 años. ¿Qué debería decirme el ginecólogo para que yo crea que sí tengo vulvodinia? Ok, pues fíjate, creo que voy a empezar por el final. Para eso, dejarme que Yo, comparta una cosa, una imagen. Mirar, vale, vale, mirar. Os comparto una imagen. A veces me dicen, ¿y por qué no haces esto en el taller? ¿Por qué no haces en el taller? Digo, pues mira, porque el taller dura 3 horas. Ese sí que es para cortarse las venas de lo largo que es, como para que encima lo hiciese durar más. Mirad, esto que tenéis aquí delante es el algoritmo de diagnóstico que se utiliza actualmente o se debería utilizar actualmente en el manejo del dolor pélvico. ¿De acuerdo? Me voy a ir subir aquí arriba. ¿Me podéis confirmar si lo veis? Si yo coloco zoom, vosotros también veis zoom, ¿verdad? Lo veis ampliado, ¿sí? Gracias, Ascensión, que te veo así con la mano. Gracias, María. Genial, perfecto. Bien, entonces, mirad. eh, Cuando una persona tiene un dolor vulvar persistente de al menos 3 meses, ¿de acuerdo? Cuando una persona tiene una mujer tiene un dolor vulvar persistente de al menos 3 meses, lo primero que se debería hacer es una exploración física. Perfecto. Si la exploración física tiene algún tipo de alteración, Noelia me dice, no veo nada. ¿No lo ves, Noelia? O sea, ¿no ves una que estoy compartiendo una pantalla? Chan, 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 chan. ¿El resto lo veis? ¿Estáis viendo una imagen? Sí.
Ahora sí, perfecto. Ah, genial, perfecto, Noelia. Disculpa. Vale, es que a veces esto va con un poco de retraso. Bueno, entonces os decía, cuando una persona tiene un dolor persistente de 3 meses, lo primero que se tiene que hacer que es una exploración física. Si esa exploración física tiene algo, por ejemplo, la piel está afectada, o tienes una dermatitis, o tienes cualquier tipo de cosa, bueno, pues ¿qué se hace? Un tratamiento específico. Se trata. ¿Qué mejora? Bueno, pues entonces continúas con ese tratamiento y chimpún chimpam. Hasta aquí y luego paz y luego gloria. Así es como debería funcionar en un principio. Ostras, es que lo hemos tratado pero no hay cambios, que es esta flecha que vemos por aquí abajo. Vale, pues me vuelvo aquí. Si yo hago una exploración física y es totalmente normal, no hay nada, vamos a hacer un test y este es uno de los test que seguramente a muchas de vosotras os habrán hecho, que es un test del hisopo. El test del hisopo es que te cogen como con un bastoncillo de oídos, lo que se llama una torunda, y te rozan la zona de los labios mayores o labios menores. Si eso es normal, bueno, pues seguramente te darán algunas recomendaciones vulvares de salud vulvar. Hidrátate bien tu vulva, no deberías llevar ropa demasiado ajustada, etcétera. Te dan algunas recomendaciones. Si cuando te hacen este test del hisopo, es decir, que rozan en tus labios menores, aparece una sensación de ardor, dolor o pinchazos, lo siguiente que hay que hacer, ¿qué es? Es un cultivo. Si hacemos un cultivo, deberíamos ver primero si es positivo. Si es positivo, hacemos un tratamiento específico. Oye, mira, y si esa respuesta es mejoría, tratamiento de mantenimiento. ¿Había alguna infección? ¿Había algún problema? Se trata. ¿Me seguís? Este es el algoritmo diagnóstico que se debe hacer siempre en ginecología o que se debería hacer en ginecología, ¿de acuerdo? Es como el camino que hace un paciente. Pero claro, oye, Quique, es que me han hecho ese cultivo y es negativo. O me han colocado un tratamiento y no hay cambios. Automáticamente vamos a este. Lo que tenemos es una probable vulvodinia. A partir de ahí, dos líneas. Primera, se haría primero la primera línea de tratamiento. La primera línea de tratamiento, ¿qué es? La primera línea de tratamiento es fisioterapia, es tratamiento, es educación en dolor, es la parte que va relacionada con tratamientos de recomendaciones vulvares, va toda la parte relacionada con la terapia cognitivo-conductual, es decir, una terapia de apoyo psicológico. Todo eso y una parte de farmacología iría en la primera línea de tratamiento. Todas vosotras, antes de pasar a la segunda línea de tratamiento, que en este caso va relacionado con las infiltraciones, que va relacionado con todas las agresiones directas, deberéis haber pasado por la línea uno. Esta es la línea del algoritmo diagnóstico que se utiliza actualmente o debería aparece en todas las guías clínicas. Entonces, esta debería ser la manera en la que se debería, y respondiendo a tu pregunta, Noelia, que se debería diagnosticar y debería ser el camino. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la recomendación que deberíamos darle a ginecología o que el ginecólogo debería haber hecho para poder llegar a ese diagnóstico de una vulvodinia. Y en relación a lo que me planteabas, que comenzó tras una cistitis grave con pérdida de sangre, es súper frecuente que muchas veces me digáis esto, que el cuadro empezaba a raíz de haber pasado una cistitis, una cándida. Muchas de vosotras a veces me lo decís que es tras un periodo en el que había muchísima tensión en vuestra vida o que había un problema grave en vuestra vida o una circunstancia, suele ser una de las partes en las que suele aparecer este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Em, vale, respondo a tu pregunta, Cristina, que me decía, tengo 28 años, llevo así unos cuantos años y no puedo tener relaciones con mi pareja. Efectivamente, uno de los problemas que tiene este tipo de cuadros, o las urodinas, es que afectan e impactan no solo a nivel social, de no puedo ir a un cine y sentarme, no puedo ir a, no sé, no puedo ir de viaje y estar tantas horas sentada, sino que es verdad que también repercute de manera directa en las relaciones sexuales. Entonces, esto no consiste en, pues tómate una copita de vino y está más relajada, ¿no? Que muchas veces habréis oído, por desgracia, eso. Es que tienes que relajarte más. No, lo que hay que hacer es rehabilitar. Hay que rehabilitar. ¿Por qué? Porque el cerebro ha quedado permanentemente sensibilizado. Entonces, es fundamental que haya que rehabilitar no tanto el tejido. Por eso muchas de vosotras os habéis puesto cremas y más cremas y más cremas y por más cremas que te pongas no vas a conseguir nada porque no es un problema de rehabilitar el tejido. El dolor nociplástico sabemos por evidencia que no está en el tejido. ¿De acuerdo? Em, Ah, Otra Cristina
plantea, recordad que si queréis ir escribiendo preguntas, me vais escribiendo, yo voy poco a poco contestando, en el chat, que así es un poco más dinámico, porque si nos ponemos a hablar, ahora mismo sois veintitantas, si nos ponemos a hablar todos, esto será una locura. Yo os voy contestando ahí si queréis. Entonces, en relación a una pregunta que me hacía Cristina, dice, muchas veces siento que me pica y noto molestias alrededor del clítoris, así sin motivo. Fijaos, esto es algo que suele ocurrir muy habitualmente, que es como, y si me permites llamarlo así, es como que se encienden los fuegos artificiales. Es decir, que, ostras, Quique, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, pero de repente se enciende y empiezo a sentir o mucho escozor, o mucho picor, o mucha sensación y no sé por qué. Yo sé que muchas de vosotras buscáis un responsable o que habéis hecho algo. Me decís, Quique, pero yo es que no he hecho nada. O sea, no me he puesto una crema, no me he rozado, no me he puesto un pantalón muy apretado, no he hecho esto. Y sé que muchas veces vais locas con eso, porque estáis intentando buscar una conexión entre qué, una conexión entre algo que he hecho y el despertar el dolor. Esto me gustaría que lo imaginásemos de otra manera, me gustaría que vierais una visión un poco diferente. Fijaos, si tú de repente vas caminando por la calle y pasa alguien con una colonia, ¿no? No sé, a mí es que me ha pasado, os cuento mi caso personal que es un poco más sencillo. A mí esto me ha pasado con una colonia que es la colonia, no sé si la conocéis, la de Barón Dandy. La colonia de Barón Dandy era una colonia que utilizaban en este caso mi abuelo, que era una colonia que tú te ponías eso y eso, una gota duraba, bueno, ni echaré el número 4 eso duraba horas y horas y horas. De hecho, claro, como no se ponía en una gota, sino que iba a chorro en una botella grande, sin dosificador, eso iba a chorro. Entonces, claro, yo recuerdo a mi abuelo, fla, 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 pelo, barba, cuerpo, bueno, claro. Cada vez que mi abuelo salía del cuarto de baño, eso era como la bomba de Hiroshima, hacía ¡pum! Y salía, se veía todo el humo que pues, corría por la calle, ¿no? ¿Por qué os cuento esto? Porque para mí ese olor me conecta muchísimo con cuando yo pasaba tiempo en el pueblo con mis abuelos, etcétera. ¿Por qué os cuento esto? Porque me ha pasado alguna vez cruzarme en la calle o estar sentado en una parada de metro, autobús y de repente que pasa un señor mayor y huele a eso. Y de repente mi cabeza, cuando huele eso, se produce un fenómeno que se llama fenómeno de evocación. Evoco todos esos recuerdos. Es que no solo evoco la casa del pueblo, no solo evoco a mi abuelo, es que evoco emociones que yo sentía entonces, evoco comidas que comía entonces, evoco la sensación de estar en el pueblo, o sea, evoco absolutamente todo. Esto ocurre también con el dolor. Por eso muchas de vosotras de vez en cuando tenéis una activación de dolor que tú no sabes qué ha sido e intentéis buscarlo en algo físico. No lo busquéis en algo físico. A veces simplemente es el hecho de ver una imagen con un contenido levemente sensual en televisión o simplemente algo que me recuerda a mi pareja o a veces simplemente es el hecho de sentir que tu pareja te está buscando para tener un encuentro sexual o te plantea o lo sientes más cariñoso y automáticamente eso te evoca que toda esa información. Como toda esa información también lleva asociado el dolor que siento en las relaciones sexuales, ¿qué ocurre? Que se despierta. Fijaos, eh, mira, los libros de 50 sombras de Grey, ¿sí? Novela erótica por excelencia, súper conocida, no funcionan porque haya dibujos, no funciona porque haya imágenes explícitas. ¿Cómo funcionan? Funcionan con un fenómeno de evocación. Tú empiezas a leer esas palabras y lees, pues Christian Grey, no sé, le deslizó la mano, no sé cómo se llamaba la otra chica, pero le deslizó la mano por la espalda y no sé cuántos, y de repente tu cuerpo, sin tú hacer nada, empieza a sufrir una serie de sensaciones físicas. Eso mismo es lo que ocurre con el dolor. Son sensaciones físicas que se activan simplemente con algún estímulo y a veces es solamente una palabra o una imagen o un sonido. ¿De acuerdo? Voy respondiendo por aquí arriba. Eh, vale. Sí, Noelia. Entonces debo ir a otro ginecólogo para volver a preguntar o pedir citología. Más que citología, sería explicarle correctamente tal vez los síntomas que tienes, plantearle que ya te han hecho
esos estudios, que no tienes nada y que te plantee, o sea, que le planteas si te puedo hacer la prueba del hisopo para saber cómo funciona tu respuesta al dolor y si eso sigue en ese algoritmo, ¿de acuerdo? Al final terminará en que tienes una bulodinia como diagnóstico y a partir de ahí enfocarlo con esa primera línea de tratamiento. Esther me dice, hola Quique, muchísimas gracias por la gran contribución que haces para las mujeres con estos problemas. Gracias a ti, Esther. Yo tengo la sensación constante de un poquito más arriba a la entrada de la vagina, tener una sensación de tapón que hace presión constantemente. A priori la zona vulvar se lubrica y parece que pueda tener relaciones, pero en cuanto llega a este punto, digo arriba, dentro de la vagina, no puedo. Es como si ese tapón hace resistencia y no me permite tener ni relaciones. He probado con el vibrador y pasa lo mismo. Ejerce una resistencia y no puedo introducirlo más. La sensación es constante sentada al caminar, con lo cual soy consciente de que no puedo tener relaciones. Ok, perfecto. Esther, agradezco mucho, gracias a ti, porque es verdad que, bueno, es verdad que yo no tengo vulva, así que no os voy a poder hablar desde la experiencia de vulva, eso siempre lo digo, pero sí que es verdad que hay una parte que después de haber ayudado a tantas mujeres y llevar tantos años dedicándome a esto, hay una parte en la que sí que, bueno, sí que hay una parte que puedo aportar. Fíjate, en relación a lo que me preguntas, a priori podríamos hablar de un vaginismo. Os cuento, ¿un vaginismo qué es? Un vaginismo es cuando tengo una hipertonía, es decir, cuando los músculos de la vagina se cierran y algo no puede entrar. Eso es un vaginismo. Un vaginismo produce dolor en las relaciones. Un vaginismo produce que tú no puedas introducir nada dentro. Ok, claro, la diferencia entre un vaginismo y una vulvodinia es que el vaginismo solo duele cuando tengo relaciones sexuales y la vulvodinia aparece durante el día. Esto que tú me colocabas, ¿no? Que dices, tengo la sensación constante sentada al caminar, con lo cual soy consciente de que no puedo tener relaciones. Claro, entonces, cuando hablamos de vaginismo, es habitualmente una actitud fóbica a la penetración, es decir, que algo pueda entrar en la vagina. Y cuando hablamos de la vulvodinia, ya no hablamos de una fobia, ya no hablamos de ese concepto fóbico. ¿De qué hablamos? Hablamos de un cambio en el sistema nervioso central. Es decir, es que tu sistema nervioso central ha habido cambios neuroplásticos, por eso se llama dolor nociplástico. Entonces, en este caso no consiste en intentar introducir más cosas, intentar introducir un vibrador pequeñito, luego no consiste en eso. Eso lo haríamos en el vaginismo. Aquí lo que consiste es modificar todo el sistema que tiene el cerebro de entender esa opinión que hablábamos antes, de entender cómo funciona el dolor. ¿De acuerdo? Entonces, por eso funciona de una manera completamente diferente. De hecho, eso es parte de lo que trabajamos en Crisalium, esta parte en la que nos encargamos de rehabilitar las sensaciones. A partir de ahí, podemos empezar a funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, es normal que aparezca ese tipo de sensaciones. Entonces, en este caso, Esther, hablaríamos de una liga diferente. No sería un vaginismo, sino que hablaríamos más de esta sensación de dolor más central. ¿De acuerdo? Sigo para abajo. Em, pues me dice Noelia, muchas gracias, Quique. Vale, pues lo que explicas con mis síntomas de despertar de repente el dolor. Ah, vale, claro, me dice Noelia. Ostras, claro, pues que eso me ayuda a explicar por qué a veces me aparece ese dolor tan intenso de repente. Tiene todo el sentido. Y a Sandra también le pasaba, ¿no? Le pasaba un dolor igual de repente, ¿no? Es como un volcán de dolor en la zona del clítoris. Nada me funcionó hasta los estrógenos locales, ¿vale? Lau, responda a tu pregunta. Hola, Quique, ¿y si hay cistitis intersticial serviría? Ya que hay inflamación de la vejiga interna. Ya mucho mejor, menos ardor, pero puntualmente hay esas molestias, sobre todo antes de la menstruación o con ciertas comidas como ácidas. Gracias por todo. Noelia, sí, prueba del hisopo. Es que voy respondiendo aquí a dos canales al mismo tiempo. Lau, te respondo. En la imagen que compartí hace un momento con vosotras, de hecho, no es una imagen mía, la podéis encontrar en el artículo de la IASP. Fíjate, dentro de la categoría de dolor nociplástico, aparecen, en este lado izquierdo aparecen tres cosas. Cefaleas o migrañas serían, vulvodinia y cistitis intersticial. Con lo cual, no es que responda yo a si serviría, es que responde la ciencia. Sí, sirve para la cistitis intersticial. ¿Por qué? Porque esta inflamación que se produce, y esto es importante también entenderlo, porque yo sé que a muchas de vosotras os pasa que encontráis vuestra vulva más enrojecida, más roja, con a veces incluso con dermatitis alrededor
o una zona como de piel que se pone más roja. Esos cambios que aparecen tienen mucho sentido y os voy a explicar por qué. Pero todavía esto no me daba tiempo de poder explicarlo y hubo una pregunta que iba muy relacionada con esto. Cuando ese señor de barba blanca, el que hablábamos antes, el de Érase una vez el cuerpo humano, decide que esto que te está ocurriendo es dolor o que es peligroso, como os decía, saca un papel y ese papel se lo manda al sistema nervioso para que baje para abajo. En ese papel hay escritas muchas cosas y ese muñequito que salía corriendo, que era como un impulso nervioso, va a ir recorriendo determinados sitios. Uno de los sitios que va a ir a ser ir a la corteza prefrontal y decir, oiga, que la vagina duele y se enciende, wow, y yo siento dolor. Segundo, se va a bajar hacia la parte del cerebelo y otras estructuras inferiores y va a activar hacia la pituitaria y va a activar sistema de estrés. Por eso cuando tú sientes dolor, te estresas. ¿De acuerdo? Pero es que también va a ir a hablar, ese muñequito va a bajar y se va a ir a hablar con el sistema neuroendocrino. Y le va a decir, oye, chato, que aquí abajo fíjate lo que hay, ¿eh? Tú, ponte a trabajar. En ese momento, ¿qué es lo que va a hacer tu sistema neuroendocrino? Empieza a liberar en toda la zona de tu vulva, empieza a liberar histamina, bradiquinina y empieza a liberar una serie de sustancias que ¿qué van a hacer? Pues lo que hacen en cualquier sitio cuando tú tienes un esguince de tobillo, que es hinchar, hinchar completamente, llevar más sangre y que se ponga más rojo. Por eso muchas de vosotras vais a encontrar esas zonas enrojecidas. Y respondiendo esto a tu pregunta, Lau, en las vejigas hiperactivas, perdón, cuando hay una cistitis intersticial y mi cerebro dispara esa sensación, por eso las paredes de la vejiga se ponen rojas. Por eso, por más que te hagan instilaciones, por más que te apliquen otro tipo de sustancias, vas a ver que no consiguen reducir esta inflamación. Eso se llama una inflamación neurógena. Es, voy a decirlo así, es una inflamación que me he creado yo. No es una inflamación porque tenga una infección y esté infectado y por eso se ponga roja. Es una inflamación completamente neurógena, ¿de acuerdo? Entonces, por eso aparece ese tipo de sensación, ¿de acuerdo? Me pregunta María Caro, ¿vale? Una pregunta aquí que llevo unos días más tranquila, con síntomas más leves, pero en cuanto tengo relaciones me viene la sensación de escozor tremendo en la uretra, los síntomas de la cistitis, presión en la vejiga y muchas ganas de orinar. En definitiva, temo tener relaciones y esto para mí es frustrante. Te entiendo perfectamente. De hecho, María, aquí se genera, y esto es parte de lo que harás, en este caso tú, dentro de Crisalium, es desmontar toda esta película. Hay que tener en cuenta que llevas un gran proceso de aprendizaje. Es decir, por eso dentro de Crisalium comenzamos primero, y esto sé que suena raro, desaprendiendo. Os pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Aprender o desaprender algo que ya habías aprendido a hacer? Escribidmelo en el chat. ¿Qué es más fácil? ¿Aprender o desaprender? ¿Qué creéis que es más difícil? Y ahora sigo siempre. Qué bueno, qué rabia. Ascensión. Desaprender. Sandra dice desaprender, desaprender. Las dos cosas ¿vale? Son difíciles, sí. Pero sobre todo, gracias, lo más fácil es aprender y lo más difícil es desaprender. ¿Por qué? Porque ya has construido una arquitectura cerebral y ha unido. Con lo cual ahora lo que tenemos que hacer es desaprender. Pues aprender es lo fácil, dice Nana. Nana, espero que no estés conduciendo mientras estás escribiendo. Espero. Vale. Entonces, sí, lo más fácil es aprender y lo más difícil es desaprender. Pues hay una parte, María, en la que llevas una gran cantidad de información aprendida. Por eso, cada vez que nos enfrentamos a una situación, mi cerebro ya sabe qué es lo que va a pasar. Por eso hay una parte que lo que haremos es ir desmontando esa parte de información que tenemos aprendida. Tenemos que enseñar al cerebro a aprender a desaprender. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues esto se aprende haciendo cosas diferentes, introduciendo informaciones diferentes y sobre todo desafiando a las que ya hay. De hecho, por aquí veo algunas caras conocidas. De algunas chicas que ya están dentro de Crisalium. ¿Os apetece decir, si algún momento os apetece hablar de algo? Solo tenéis que darle a levantar la mano. Veo a María, veo a Marta, no sé si hay alguna más, pero estará con cámara apagada. Si levantáis la mano, os doy paso si queréis intervenir en alguna de las cosas. Sois libres, ¿eh? Además, me encanta y os agradezco que hayáis podido venir para
Bueno, porque a veces yo cuento muchas cosas, pero que lo contéis vosotras creo que tiene muchísimo más valor que lo cuente yo. Así que si en algún momento os apetece hablar, picáis mano, le desilenciáis el micrófono y yo os doy paso. Adelante, Marta. Hola, yo quería decir que es un proceso difícil y que que trabajar bastante, pero que tienes que, también se pasa mal, también se pasa mal porque como que te remueve por dentro algunas veces pensar, te estás conociendo a ti mismo, ¿no? Por dentro. Reflexionando sobre tus emociones, sobre tus vivencias, sobre ti misma y sobre cosas que te duelen. Uy, Entonces, yo hay veces que lloro porque lo paso mal, pero me está sirviendo mucho porque estoy encontrando eh, cambios importantes. Estoy encontrando cosas que me llenan de esperanza y cuando alguna compañera también lo expresa, pues también me animo más. Me animo más a seguir y aunque solamente voy como por la mitad o así del proceso, pero ya he encontrado cosas importantes que creo que tengo que empezar a desaprender. qué, Y es verdad que desaprender, verdad que es complicado, ¿no? Es lo que empezabas a Sí, decir. Si es sí, complicado, claro, hay que tener en cuenta que el cerebro le ha costado mucho aprender las cosas. Es como, no sé, si os intento enseñar a escribir en chino y no hay sí, ninguna escribís en chino. toda la vida. Claro, llevas toda la vida escribiendo de una manera y de repente hay que aprender a escribir de una manera diferente. ¿Se puede? Claro que se puede. Solamente es esa parte, ¿no? Yo creo, Marta, estás ahora más o menos como por la cuarta semana, creo, cuarta, quinta semana, me suena que estamos por ahí. No, estoy en la segunda fase No, espera, que recién estamos en la segunda empezada. fase, estamos en la primera o segunda semana de la segunda fase. Mm, Entonces, bueno, pues es una parte del camino. Entonces, gracias, Marta. Qué bueno, nada. gracias. Vale, respondo que me deja una pregunta por aquí arriba. Si me dejo alguna, disculpar, ¿eh? Yo voy leyendo y voy intentando. Una pregunta aquí que llevo unos días. Ah, no, esta es María. Sí, entonces, María, es cuestión de desaprender. Ni más ni menos. Ya está. Punto. Es dejarse parte del proceso e ir desafiando mucho al sistema de creencias que tenemos, ¿no? Con lo cual, es un proceso poco a poco. Ascensión me plantea. Eh, en mi caso es toda la zona de la vulva, desde la zona desde el clítoris hasta la entrada de la vagina, incluido con ardor al orinar. No puedo andar porque es dolor, ardor y quemazón continuo en toda la zona. Quizás yo piense que es muy alta la sensibilización. ¿Es posible que con tanto nivel de dolor se pueda revertir? ¿Cuál es tu experiencia? Gracias. Totalmente, a ver que busque Ascensión que le he perdido. Aquí. Totalmente. De hecho, compartía con vosotras, ya te veo, Ascensión. De hecho, lo hablaba el otro día contigo, porque Ascensión sí que está ahora dentro de Crisalium, va a empezar ahora. Compartía el caso de Paloma, que era una mujer de pelo rizado que aparecía caminando y se movía, iba todo el rato moviendo y girando, y que ella decía, ¿no? Ostras, ya he podido salir de mi casa. Era una mujer que vivía enfrente del retiro y que no podía salir ni siquiera al retiro. Y por eso para ella, el vídeo cuando grabó el testimonio era caminando en la montaña, es decir, lo he conseguido porque a ella se le generaba una dermatitis enorme en toda la zona interna de los muslos, en toda la zona de la vulva, que es que se le ponía el rojo vivo. Entonces, que si tengo seguro, lo doy, pues vamos, lo aseguro. ¿Por qué? Porque si ella, Paloma lo ha conseguido, que venía de un caso súper complicado, de hecho ella misma lo decía, yo creo que ha sido el caso más complicado de Quique. Eh, si ella consiguió llegar a eso y desaprender eso, estoy convencido que cualquiera puede hacer eso, vamos, no tengo la más mínima duda. Como decía Marta, ¿que será complicado? Bueno, pues no es haceros así. Sería así si hiciese lobotomías, pero sanidad no me lo permite. Así que lo de quitar trocitos de cerebro, sanidad de momento no lo permite, así que no voy a poder hacerlo. Mientras tanto, nos quedará desaprender. ¿De acuerdo? Gracias, Quique. De nada, tía Ascensión. Noelia me dice, oye, Kike, ¿el frío ayuda? ¿Es bueno una ducha fría o aplicar hielo, aunque no directo? Te diría que a priori no, no debería ser bueno aplicar el frío directo. Ahora bien, me dices, oye, Kike, yo es que me aplico frío y me siento mejor. Bueno, pues con cuidado de no quemarte la vulva, por favor, porque es una zona muy sensible y a veces cuando tenemos dolor, yo esto recuerdo cuando pasaba consulta lo veía mucho, mujeres o hombres que tenían dolor lumbar y se ponían la mantita eléctrica y literalmente se quemaban, pero literalmente.
Entonces te venían un día a consulta y veías que en la espalda llevaban una quemadura así. Digo, perdona, ¿tú no olías a pollo churrascado mientras estabas con la mantita eléctrica? No, que es que me dolía tanto que me he puesto ahí la mantita. Digo, ya, pero te has quemado la espalda. Entonces, por eso hay que tener cuidado y cuidado con el frío que también quema, con lo cual, mucho cuidado con eso, ¿vale? Le respondo a Ichazo. Dame un segundo. Hola, Kike. Mi dolor es a las noches. Aproximadamente se activa sobre las 11 y las sensaciones como de ardor, pinzamiento del nervioso del clítoris y la uretra. He tocado diferentes especialistas. Ahora estoy con una medicina integrativa combinando psicólogo, nutrición. Qué bueno. Intentar que el intestino no esté inflamado para que no inflame a todo el cuerpo. Qué bueno, me parece guay. Una dieta antiinflamatoria me parece guay. Y estoy en proceso de quitarme una amalgama al 50% de mercurio, ¿vale? A nivel bucal. Me han diagnosticado una cistitis intersticial derivada de muchas infecciones y antibióticos. Hoy el dolor no es cada día, pero aún es muy habitual y el 90% de las noches. Ya no sé por dónde ir, estoy motivada a ir al origen, qué bueno, y solucionarlo, pero no encuentro una mejoría clara. He probado también la relajación del nervio vago, como dijiste, a nivel de osteópata y meditación. Qué bueno. Genial, Ichazo. Te diría que hay una parte que estás en el camino. Estás haciendo un montón de cosas. Has modificado a nivel nutricional para estar desinflamada, que me parece súper guay. Tenemos un diagnóstico de cistitis intersticial. Vuelvo a insistir, la cistitis... ya te encuentro ahí, ya te he encontrado, es que así te puedo ver en la pantalla. El diagnóstico de cistitis intersticial entra dentro del dolor de tipo nociplástico. ¿Qué significa? Lo digo por si esto te ayuda, que el enfoque, el tratamiento, no puede ser directamente al tejido. Es decir, tu tejido no tiene ningún problema. Por eso, ninguno de los urólogos o de los ginecólogos o coloproctólogos que te hayan visto te tratan el tejido o han intentado y no han solucionado, porque el problema ya no es el tejido. El problema es esa sensibilización central que ha quedado en la cual se produce permanentemente dolor. Entonces, está genial esa parte que estás haciendo con el trabajo con el he oído psicólogo. No, me has dicho que estabas haciendo con la parte, espera, que me he liado yo. Que efectivamente, que estás probando con la parte de la relajación del nervio vago, con la parte de osteopatía y meditación. Con lo cual significa que estás en el camino. No sé cuánto tiempo llevas haciendo esto, pero estás yendo en el camino indicado. Te diría que aquí hay una parte que falta, que para mí es fundamental, que es toda la parte de neuropedagogía del dolor. Hay una parte muy importante en la que entiendo que tu psicólogo hay una parte que estará haciendo, que es unir toda esta parte de psicología con la parte relacionada con dolor. Entonces, uniendo esas dos piezas con la parte de la neuropedagogía, que por ejemplo es algo que trabajamos en Crisalium, me parece una combinación perfecta. Así que siento que estás en buen camino. Así que continúa por ahí. Genial, perfecto. Em, Me pregunta Clau. Mira, me pregunta Ichazo. ¿Y cómo desaparecen? Danos algún truco, porfa. ¿Hablamos de algún truco para que desaparezcan las sensaciones? Fíjate, yo te diría, Ichazo, que tal vez una de las herramientas que podías empezar a poner en práctica, perdón, es este trabajo que os proponía el otro día de trabajar la interocepción. Repito, nosotros tenemos sentidos corporales que son capaces de darnos información de lo que ocurre fuera de nuestro cuerpo. Vista, oído, gusto, tacto, todos estos son desde fuera. Algunas, de hecho, de las técnicas de meditación que se utilizan se basan precisamente en eso. Hay una parte del mindfulness que se trabaja eso, que es coger una onza de chocolate, ponerme con la onza de chocolate, notarla, sentirla, olerla, sentir la textura, todo eso. Es exterocepción. Pero hay una parte muy importante que es la interocepción, que esto es una de las cosas que nos explica que ahora te contesto, Esther. Una de las cosas que nos enseña la ciencia, la neurociencia, es que los pacientes con dolor de larga evolución, uno de los problemas que tienen es que pierden la interocepción. Es una capacidad que perdemos. ¿Qué se pierde con la interocepción? La interocepción es la que me dice cuál es mi estado de energía. La interocepción también me dice cuál es mi estado emocional. La interocepción también me dice la sensación o me das la sensación de bienestar o no bienestar corporal. O, por ejemplo, el sentir los latidos del corazón. Una cosa muy clara es a un paciente que tiene dolor de la revolución, no sé si a vosotras pasará, pero le pides que se tome el pulso y no son capaces de sentir su pulso o de sentir el pulso y el latido del corazón. ¿Por qué ocurre esto? Perfecto, Ascensión levanta la mano. ¿Por qué? Esto ocurre porque hemos
perdido esa capacidad de interocepción. Claro, ¿qué ocurre? Que como no tengo capacidad de interocepción, es muy difícil que pueda estar bien, porque incluso cuando esté bien, no lo voy a poder reconocer. Repito, si yo no tengo capacidad de interocepción, una de las cosas que me va a ocurrir es que cuando esté bien, ni siquiera voy a reconocer que estoy bien. Por eso hay una parte, por ejemplo, dentro de Chrysalium, en la que trabajamos una parte de los placebos y los nocebos, y hay una parte en la que escribimos como un libro de instrucciones. Me ayuda a entenderme cómo sé yo que estoy bien. Y trabajamos esa parte de la interocepción. Entonces, resumiendo con esto, Ichazo, te diría, una de las herramientas que puedes poner en práctica es eso que yo inicié el otro día en el taller. Coloco mi mano en la vulva, siento las sensaciones corporales que hay. A partir de ahí me la llevo a otro sitio y la coloco, por ejemplo, en el pecho y conecto con la interocepción. Latido de corazón, aparte de latido de corazón, respiración, aparte de respiración, sensación de calor interno, sensación de cuál es mi estado emocional, sensación de cuál es mi energía. Llevo el foco a otro sitio y lo entreno. Cuando saco la mano y la vuelvo a poner en la vulva, de repente las sensaciones corporales cambian por completo. Entonces te diría que una de las cosas que podríamos entrenar es esta parte relacionada con la interocepción, el aprender a verte más hacia adentro más que hacia afuera. ¿De acuerdo? Esa para mí sería una herramienta que podrías empezar a utilizar y que da un resultado súper bueno en ese sentido. ¿De acuerdo? En... Clau me dice, oye, Kike, ¿y ayudan terapias hormonales de sustitución? Como Bliss, el Vagirux, el Tibolón, Apelés y demás. Y Marta le contesta, según mi experiencia, es una buena para mejorar la atrofia del tejido propia de la menopausia, pero para la vulvodynia no. ¡Uy, qué bueno! Gracias, Marta. Me has avanzado la respuesta. Esto ya no lo sabemos. Efectivamente, es verdad que mejora el tejido y es súper importante que el tejido esté bien. En este caso te estoy respondiendo a Clau. Es importante que el tejido esté bien. Recordar que cuando hablamos del modelo biopsicosocial o ese algoritmo, lo primero es que hay una atrofia vulvar, hay que dar estrógenos, Blisel, etcétera. Eso es lo primero. Claro, ¿qué va a pasar? Que, y veíamos en ese algoritmo que es que ha hecho eso y no ha mejorado. Sigo para abajo. ¿Por qué? Porque significa que eso no era el problema. Simplemente que es normal y además con la menopausia es normal que aparezcan ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Así que coincido con Marta en este sentido, que es verdad que mejora síntomas de la menopausia, pero no mejora los síntomas de la vulodinia, porque la vulodinia no está en el tejido, no está en la piel, está en el sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Em, este me dice, oye, Quique, gracias. Perdona que no he acabado de entender si es vaginismo. Perdón, repito, pero no he acabado de entender si es vaginismo esa resistencia o no es nada físico. Vale, me lo llevo aquí otra vez. Vuelvo a recuperar lo que decía antes, Esther. Tenemos como dos bloques para entenderlo. En los dos voy a tener, es decir, vaginismo y vulvodinia, ¿de acuerdo? En los dos. Voy a tener dolor en las relaciones sexuales. Es posible que en los dos sienta cierta resistencia. ¿Por qué? Porque en el vaginismo, que es ese espasmo de los músculos, involuntario, voy a notar esa resistencia. Quiero entrar y no puedo. Pero es que esto también lo vamos a notar en la vulvodinia. ¿Por qué? Porque aunque no sea un espasmo involuntario, es un espasmo de defensa. Ostras, tantas veces me han hecho daño las relaciones sexuales que directamente cuando voy a tener una, cierro y no puedo entrar. ¿Dónde está la gran diferencia? La gran diferencia en estos es que cuando en el vaginismo, cuando yo no tengo relaciones sexuales, no voy a sentir nada. ¿Todo está bien? En la vulvodinia siento estas sensaciones de picor, escozor, ardor, fantasía, ¿no? Todas estas cosas de fuegos artificiales. Siento un día más escozor, otro día más una sensación en el clítoris, otro día más en otro sitio. Eso es lo que voy a sentir en esta parte de la vulvodinia. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia entre unos en los dos es que voy a encontrar resistencia, solo que el vaginismo es un espasmo involuntario y en el otro es un espasmo de defensa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre un espasmo de defensa o un espasmo un espasmo que se produce de manera involuntaria, a nivel sexual ocurre exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Solo que, repito, en el vaginismo se va a desaparecer cuando no tocas la zona. En la vulvodynia va a estar permanentemente. Cuando camino, pantalón ajustado, un tampón, etcétera, en todos esos casos va a aparecer. ¿De acuerdo? Si ves que no, Esther, dímelo y vuelvo a responder otra vez. La terapia neural, muy guay. La terapia neural funciona muy bien cuando es un problema de nervio, por eso se llama terapia neural.
Entonces, si vuelvo otra vez a ese esquema básico, que por eso para mí es como la clave, si mi dolor es neuropático, la terapia neural funciona. Muchas de vosotras y algunas de las que están dentro de Crisalium pasa por terapia neural y me dice que es que no he conseguido ningún efecto. Digo, claro, es que no es un problema del nervio. Por eso, Ichazo, es importante entender de dónde viene cada uno de los dolores. Si es nociceptivo, si es neuropático, si es nociplástico. Si es nociplástico, las reglas del juego son completamente diferentes. Pero si es nervio, las reglas son diferentes. Si es nociceptivo, las reglas son diferentes. Cada dolor se trata de una manera. Ascensión. Me dice, oye, mira aquí que tengo miedo de fracasar porque lo que has dicho de la intercepción me parece muy difícil. ¿Nos vas a guiar a hacer bien los ejercicios? Hombre, claro, sí, ¿dónde estás? Ascensión, claro, totalmente. De hecho, trabajaremos mucho en esa parte. Si necesitáis más apoyo, vamos, ni te preocupes y seguro que la puedes recuperar porque un día la tuviste. No es algo que tú hayas nacido, pobre Ascensión, que nació sin interocepción. No, esto es algo que tú tenías, pero que llega un momento que se va perdiendo. Solo tenemos que entrenarlo. Es un proceso de entrenamiento, ni más ni menos. ¿De acuerdo? Así que no te preocupes, que sí o sí. Ya me encargaré yo, ya me encargaré dentro de Crisalium. Vale. Eh, Ichazo me dice nociceptivo, nociplástico o neuropático. Tranquila, no te preocupes. Mira, os paso por ahí. No sé si esto puedo pasarlo por aquí. Espera, déjame un segundo. Tiriti, tiriti, tiriti. Estoy intentando. Mira, ya está. Ahí lo tienes. Así te lo puedes llevar, te lo llevas puesto. ¿Vale, Chaso? Genial. Perfecto. Más preguntas, más dudas, chicas. Todavía nos queda un poquito. Gracias a ti por las preguntas. Perfecto. Más cosas. Que beba agua. Madre mía. Acabé la semana pasada. No podéis imaginar la garganta como la tenía de hablar. De hecho, el martes pasado, eso fue lo más grande para mi garganta. 12 horas hablando sin parar. ¿Por qué nadie habla del dolor nociplástico? Eso es un melonazo. Ascensión. Eso da como para una semana entera sin parar de hablar. Una de las razones por las que nadie habla de dolor nociplástico habitualmente es porque la gente no ha estudiado. Punto número uno. Y te diría que es como la mayor de todas. Punto número dos es porque dolor nociplástico aparece, como os decía, en 2021. Es decir, la IASP, el Organismo Internacional del Dolor, lo acuña y le pone nombre en el 2021. Entonces, claro, para eso hay que formarse del 2021 hacia aquí. ¿Y por qué? Porque el problema que tiene es que hablar de dolor nociplástico implicaría que tendrían que hacer terapia relacionada con dolor nociplástico. Y el problema que hay es que como estamos muy enfocados en la mitriptilina, el triptizol, los pinchazos neurales, el botox, todo lo que va a la parte de abajo de ese mágico ese pasado, todo azul y rosa, azul y rosa, azul y rosa, azul y rosa. Pero sí que hay mucha gente que desde hace años ya venía hablando de este tipo de dolor. De hecho, yo sigo mucho las líneas australianas de dolor crónico, en las cuales ya desde hace años se hablaba de esto. Fijaos, y os cuento una cosa. Fijaos si en Australia van adelantados en este sentido, que uno de los grandes problemas que están teniendo actualmente con el dolor crónico em, es un problema en Australia enorme. Ay, gracias, Noelia. Tomaré en cuenta para mi garganta. Fijaos, en Australia van avanzados con la parte de dolor crónico y tienen un problemón importante porque en Australia sobre todo están teniendo problemas con las prótesis de rodilla. La gente que tiene artrosis de rodilla y hay que operarla y hay que poner una prótesis. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque muchas de las personas que les colocan una prótesis de rodilla porque tienen mucho dolor, ¿sabéis qué les ocurre? Que les operan y ¿sabéis qué pasa con ese dolor? Que sigue estando. Entonces, claro, tienes a un gasto enorme a nivel económico en el que les han operado la rodilla, les hemos puesto una prótesis y siguen teniendo dolor. Claro, eso es un problemón. Pues fijaos si es importante la parte que os decía de la interocepción para reducir el dolor crónico, que el gobierno australiano actualmente ha implantado todo un programa con millones de dólares, para que en los colegios a los niños de 7, 8, 9 y 10 años se les enseñe interocepción. Con lo cual se les enseña educación emocional, se les enseña interocepción en relación a su propio cuerpo
Y todo eso se está haciendo en los niños de 10 años. ¿Para qué? Para que dentro de 50 años, repito, es una inversión a 50 años, que la curva de dolor crónico se reduzca en Australia. O sea, fijaos si esta parte relacionada con la interocepción es importante. Así que, ¿por qué no se habla? Pues porque eso implicaría cambiar el modelo de asistencia sanitaria, implicaría aplicar herramientas diferentes, implicaría formar a una gran parte de profesionales sanitarios y a veces eso es muy complicado. Entonces, ¿qué es mejor? Pues no hablar. Pero claro, ¿dónde metemos a las fibromialgias? ¿Dónde metemos a la cistitis intersticial? ¿Dónde metemos a las pulmodinias? ¿Dónde metemos a las migrañas? ¿Dónde metemos al colon irritable? ¿Dónde metemos a las dermatitis idiopáticas? En esos cajones que yo os decía, donde no molestan. Y mientras tanto que vaya pasando el tiempo. Esa es una de las razones. Las otras, pues, no lo sé. Esas son las que yo pienso que son. ¿Vale? Oye, Quique, y me pregunta, a ver, un segundo que aquí se me han pasado algunas, que no me las deje. Tiri, ti, tiri, ti, ti, tim. A ver, uy, sí que está. Ah, vale, que de repente me había parecido que se me había ido esto. Digo, ojo que se me ha ido. Vale. Ay, ay, segundo, que se me amontonan las cosas aquí. Ahora, ya estoy. Vale. Oye, Quique, ¿qué opinas de la velafaxina? ¿Vale? Os sitúo para situar un poco y así que podamos saber. Esto suele ser una de las medicaciones que se suelen dar. Es un antidepresivo, ¿de acuerdo? Que se utiliza sobre todo porque son los inhibidores de la serotonina y la norepinefrina. Entonces, se suele utilizar como un modulador de los sistemas de ansiedad y se suele utilizar cuando buscas regular a nivel del sistema nervioso. Está bien y de hecho es una de las herramientas que se utilizan. ¿Es la única o debe ser la única? No, es otra de las herramientas. Me gustaría que pudiéramos entender que para tratar el dolor crónico no se puede abordar solo desde un área. Fíjate, no solo desde el área de la parte de la fisioterapia, error. Solo desde la parte de la psicología, error. Solo lo de la parte de cambio de hábitos, error. Necesito o necesita un paciente con este tipo de cosas abordar a todos los niveles. ¿La medicación ayuda? Claro que ayuda. ¿La parte de la rehabilitación ayuda? Claro que ayuda. ¿La parte de psicología ayuda? Claro que ayuda. Todas sirven para apoyar y hacer palanca para que podamos salir de esta. Entonces, como tratamiento único, ninguna guía clínica lo recomienda. Sí que viene recogido en las guías clínicas, pero no como tratamiento único. Entonces, debería ser combinado con otras cosas. Entonces, claro, respondiendo a tu pregunta, ¿está bien y se utiliza? Sí. ¿Es tratamiento único? No. Debería combinarse con otras cosas. Bien, Esther me dice, oye, Quique, gracias, soy consciente que la resistencia es constante por la presión que siento, aunque no tenga, en este caso, una penetración, y esté andando sentada. Entonces, por lo que entiendo, debe ser la vulodinia. Tiene mucho sentido, Esther, esto que planteas, tal vez sí que es por eso. Tiene mucho sentido el que... eh, Hay que tener en cuenta que para poder sentir esa sensación permanentemente, no puede ser a nivel del tejido físico, sino que hay otra parte en la que hay un procesamiento que ha entrado como en bucle. Entramos como en la parte de bucle. Entonces, esa es la parte que desmontaremos dentro de Crisalio. ¿Vale? Perdona, no te he oído. A los niños de 10 años les hacen. Ah, Ichazo. ¿Qué les hacen? Les trabajan la interocepción. Repetía. Me preguntaba Ichazo, oye, Kike, a los niños de 10 años, ¿qué hacen? Les trabajan eso que te he pedido que trabajases, la interocepción. Entonces, es una parte importante y una parte fundamental dentro de esto. Ok, perfecto. Y sí, cada especialista tiene su cajón desastre. Y además y lo voy a decir así, y es una putada, porque cuando te meten en un cajón desastre y te ponen la etiqueta y entras ahí, qué difícil es salir de ahí. O sea, no hay nada más peligroso que en tu historial médico ponga fibromialgia. Porque a partir de ese momento, cada sanitario que te coja que lea fibromialgia, como hace Marta así con la mano, ya está, punto. Ya está. Si te pone que tienes un trastorno mental o un proceso de depresión, cuando leen eso, hasta luego, cocodrilo. Todo va a ser problema de eso. Entonces, es importante también pelear para que no nos etiqueten antes de tiempo y nos podamos desetiquetar. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, yo os paso por aquí y vuelvo a dejar por si alguien lo necesita. Debido al número de, debido al número tan grande de llamadas
que hemos tenido durante todos estos días, se ha copado la agenda completamente. Así que el equipo me ha pedido que si por favor podía habilitar más horas para poder hacer este tipo de llamadas y para poder acceder al programa Crisalium. Así que os paso por el enlace en el que ha abierto más horas disponibles, ¿de acuerdo? Os lo digo primero a vosotras que estáis aquí y luego lo diremos por el grupo también, que se han habilitado más horas. Ya quedaba creo que una hora solo disponible el miércoles. Para jueves y para viernes he habilitado más horas, ¿de acuerdo? Para hacer esa sesión en la que entenderé si vuestro problema puede ayudaros o no. Si os puede ayudar, os diré, os propondré, puedes entrar en Crisalium. Si no, te diré, lo siento, no puedo ayudarte. Pues hasta luego, buenos días. Vamos a buscar qué solución podemos encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, os animo a que si todavía no habéis hecho esa llamada, podáis hacerla. Sí que os pido, por favor, yo sé que ninguna de vosotras aquí lo ha hecho, pero si cogéis esa hora y de verdad vais a venir, es perfecto, venir, yo estaré encantado. Si no, cancelarla. Porque es verdad que a lo largo de estos días, es verdad que han sido pocos los casos, pero como había muchas horas, mucho volumen, el dejar huecos libres es verdad que es un problema. Bueno, para mí porque me quedo como, ¿y ahora qué hago? Pero sobre todo porque había mujeres que querían entrar y no han podido entrar porque otras habían cogido el hueco. Así que os paso ahí el enlace para que podáis hacerlo y ahora también lo pasarán a través del grupo. Bien, ¿alguna pregunta más que tengáis? Yo me había propuesto no alargarme mucho, así que todavía tenemos 10 minutitos más, por si queréis resolver algunas. Sí, las que ya estáis apuntadas, que aquí hay algunas caras, las que ya estáis, recordad que a partir de mañana, perdón, mañana es lunes, a partir de mañana se activa la plataforma, mañana el equipo se pondrá en contacto con vosotras para hacer la sesión individual que haréis conmigo, ¿de acuerdo? Y además os llegará un email para que nos digáis el envío, dónde queréis que enviemos la caja Crisalium, que son cosas que vais a empezar a necesitar a partir de ahora. Así que mañana empieza toda la fiesta, ¿de acuerdo? Más preguntas que tengáis. ¿Alguna pregunta más? Hola, Quique. Estoy mirando el contrato y no pone que hay sesiones individuales de psicóloga o nutrición. Eso es, no Espera sé. un segundo, ¿quién me habla? Rebeca, Ah, vale, perfecto. Es que como no te veo, veo una voz que me habla y sí, no sé quién me habla. Me dice, Rebeca, me vale. decías que en el contrato de Crisalio no aparecían las sesiones de, perdón. De psicología y nutrición. Claro, verás que te aparecen que hay sesiones. Espera, ahora mismo no puedo Sí, acceder. es una sesión de diagnóstico individual online, Que esa es la que haces 12 tú. sesiones de tratamiento grupal en directo, Esas son. acceso a contenidos en formato PDF y ¿Gracias? vídeos, Sí. acceso a grupo de apoyo privado. ¿Es Justo, eso? claro, no. Lo primero que has leído, las 12 sesiones que vas a tener ahí, de hecho, por ejemplo, mañana, y os lo digo para las que estéis aquí, mañana viene Edurne, mañana tenéis sesión con Edurne. Entonces, esas sesiones de dudas y preguntas que vais a tener recurrentemente, vamos entrando los diferentes profesionales. Así que las que estáis aquí, ya os lo anticipo, mañana tenéis a Edurne y en este caso te respondo Rebeca. Esas sesiones que hacemos grupales son las que van dirigidas y van por cada uno de los profesionales. Vale, Además de la conexión directa que cuando escribís a través de la plataforma que tenéis, nos llegan a cada uno de los tutores por si tengo preguntas, dudas y demás, para que sea también más ágil el poder responderos. vale, gracias. ¿Vale? Genial, gracias Rebeca a ti. Es que de repente oía una voz que me parecía de la no sé dónde y me ha asustado. Ahora ya te veo, Rebeca. Gracias. Perfecto. Nos vas a mandar la grabación, que mi hija la vea. Vale, sí, yo creo que como se está grabando, que en un principio mandaremos la grabación por si alguien quiere. Em, Noelia me pregunta, oye, Kika, ¿hay más maneras de aplazarlo? ¿Hay más plazos o solo tres? En el pago aplazado solo existe la modalidad de tres pagos, o sea, tres pagos fraccionados. Serían 297 y 500, 500, 500 en tres pagos. Y Ascensión, yo empiezo mañana con Edurne. ¿A qué hora? No, recuerda, Ascensión, tu primera sesión. Voy a que a dos bandas. Recuerda, Ascensión, que tu primera sesión en directo la tienes el lunes de la semana que viene, ¿de acuerdo? Lunes día 17. Esa es tu primera sesión en directo. Porque mañana no se te habrá activado todavía la plataforma y todo esto, ¿de acuerdo? Y Chaso, ¿me puedes recordar el precio? Eran 1.497. Y si no empezamos ahora, más adelante, sabes el momento, ¿verdad? Creo que me preguntas, Noelia, ¿cuándo vamos a volver a abrir plaza? Es verdad que no lo sé, es algo que desconozco, pero no porque yo no quiera,
sino porque el equipo coge mi agenda, coge mis clases de la universidad y me dice, Quique, aquí tienes hueco. Sí que soy un mero muñeco de esto, os digo, soy un muñeco. A mí me decía, Quique, hoy toca esto. De hecho, hoy yo creía que era las 7 y resulta que era las 6 que llevó a Carmen loca. Algunas las llevaba locas, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? ¿O alguien que quiera participar? Carmen, María, no sé si tengo a alguien más dentro de Crisalium. Pues mira, Carmen, te doy paso, Carmen. Porque Carmen, a ver, ahí. ¿Sí me oyes? Ahora sí te oigo Ah, vale. alto y claro, Carmen. Hola. Hola a todos. Pues, Carmen acabó Crisalium, hizo la parte de la renovación, es decir, ella renovó dentro de Crisalium y la pobrecita, yo le había dicho que hoy era a las 7 de la tarde y habrás corrido por la autovía para llegar. Bueno, yo dije, bueno, yo calculaba a las 7 llego y me podré conectar como 7:10 por ahí. Y bueno, al final a las 6, así que he llegado un poco tarde, pero Pues me fíjate he que perdido lo de antes. a mí me ha pasado casi exactamente lo mismo. Yo había invitado a Carmen, puesto que ya había acabado, ¿no? La parte de Crisalium y demás, porque como siempre digo, es más fácil que en vez de contarlo yo, o lo cuente Marta, o María, o Carmen, es decir, las personas que han experimentado esta parte. Entonces, fíjate, Carmen, te diría que habla de lo que te dé la gana. Es decir, ¿cómo ha sido tu experiencia dentro de Crisalium? Te diría, no sé, ¿qué les dirías a muchas de las mujeres que están aquí, que tal vez están donde tú estuviste hace un tiempo atrás? Donde muchas veces no, pues no sé, uno no ve claro, no ve claridad, esto no lo veo claro y demás. ¿Qué les podrías contar a ellas? Vale, vaya, qué compromiso. O lo que tú Bueno, quieras, ¿eh? Yo no, facilita. para mí ha sido un cambio completamente positivo. Realmente desde que empecé han sido 12 semanas. Ya terminé, ahora renové porque siento que debo continuar porque es un proceso. Realmente para mí ha sido un proceso. Me ha ayudado a entender, a escuchar primero a mi cuerpo, a entender también la relación que está entre lo que es la mente y el cuerpo y cómo nosotras respondemos ante tanta cantidad de cosas. Realmente el curso, o sea, no solamente va de entender de dónde viene tu dolor, sino también entenderte a ti misma. Por ejemplo, ha sido mi caso, de entenderte tu forma de pensar, todas las creencias que has tenido, este, básicamente ha sido eso, el entender y a raíz de eso, porque ha sido un proceso, uno empieza con muchísimas dudas, yo empezaba con muchísimas dudas, yo estaba al inicio muy reacia a contar, porque al final como mujer uno generalmente no se abre este tipo de problemas con todo el mundo. Pero con Kike y bueno, las compañeras que he tenido en el curso que son excelentes, o sea, hemos hecho piña buenísimo, te sientes acompañada porque te identificas con otras chicas que también están pasando por lo mismo que tú. Incluso para mí ha sido sorprendente que bueno, que cada quien tiene su origen, de dónde viene el dolor, pero pero te sorprendes de ver que hay gente que el origen es diferente y sin embargo al final terminamos en el mismo lugar, al final el resultado es el mismo. Y que hay gente que tiene muchísimo más tiempo que yo, por ejemplo, en mi caso personal, muchísimo más gente, más tiempo que yo, pues sufriendo de esto y ahora que hemos venido trabajando, porque es un grupo y entonces compartes cada semana y damos nuestros puntos de vista y te sientes apoyada y empiezas a entender también incluso a través de los problemas que tienen las otras personas, de entender de por qué está ocurriendo lo que nos pasa, básicamente es eso. Y a mí realmente me ha ayudado mucho, me ha ayudado muchísimo. No puedo decir que estoy 100% sin dolor, porque no, mentiría y no voy a hacerlo, pero sí he mejorado mucho. Me ha ayudado a relajarme bastante también, entender las maneras de pensar, entender cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona mi cerebro, cómo son mis pensamientos. Y bueno, al final, y Kike aparte que es clase aparte, Kike yo digo que es compañero, profesor, tutor, bueno, de todo un poco completo y nos da mucha confianza, porque al inicio también, bueno, yo por ejemplo en mi caso personal, yo soy una persona bastante introvertida en ese sentido de mis cosas personales, pues no se las contaba a nadie, pero ya era lo que comparto con mis compañeras, o sea, yo al inicio estaba tan desesperada, por decirlo de alguna manera,
que me vi contándole mis problemas aquí, que en la primera entrevista yo decía, no puedo creer lo que le estoy contando a un hombre por primera vez lo que me está sucediendo y no, y ni siquiera amigas mías de repente les había contado lo que me estaba pasando. Pero yo creo que es un poco también el tema de química que tú sientes con la otra persona y la confianza que esa persona te muestra. Y con él así, bueno, y con todo el equipo, porque también no solamente es Kike, porque también está Edurne, que es la psicóloga, que es excelente también, Noé, que es la Ujú. parte de nutrición, que es muy bueno. Entonces yo pienso que es un programa que es súper completo. Yo realmente, o sea, les digo que yo estoy muy contenta. Bueno, y si no hubiese sido así, pues yo no hubiese renovado, realmente, no hubiese renovado, no hubiese continuado. Y, Eh, y, Carmen, creo, una pregunta me surge, me está surgiendo una pregunta. sí. ¿Tú crees que sería igual si lo hiciésemos uno a uno o si fuese grupal? No, yo creo que el tema de hacerlo en grupo es súper enriquecedor, porque está bien que uno de repente se centra solamente en ti y es uno a uno y vas contando las cosas, por ejemplo, contigo o con Edurne, que es la psicóloga, pero también el tema de estar en grupo, te sientes muy apoyada. O sea, en el grupo hemos hecho piña, que ahora, bueno, somos súper, súper amigas, porque yo empecé con un grupo de cuatro chicas más, entonces, claro, ahora pues entiendes muchas cosas, no solamente de ti misma, sino de las otras personas que te van acompañando. Y hay días que dices, joder, porque hoy no me ha ido bien, o esta semana me he sentido súper mal, y la otra no venga, no, que eso, la otra semana vamos a estar mejor, y así vamos intercambiando un poco. Entonces al final es como un acompañamiento maravilloso, de verdad, y que al final todas lo que queremos es que estemos bien todas. Entonces yo creo que eso es lo que nos hace sentir mejor y recomendaciones. Mira que vi este vídeo tal, o mira que te recomiendo esta crema. Por eso, bueno, tuvimos una sesión una vez que fue de puros usos de gel de un tipo de otra marca, de a mí este me va bien, no, este a mí yo lo he probado y a mí no. Bueno, en fin. Entonces yo creo que eso ha sido lo mejor, o sea, de verdad, el grupo, cómo ha ido también eso, o sea, el que vas por etapas, o sea, vas por etapas y entonces primero está muy bien porque primero empiezas a entender cosas más generales y ya después te vas adentrando en la parte más profunda y una cosa está enlazada a la otra. Entonces, cuando vas entendiendo lo que viene atrás y empiezas a entender un montón de cosas de ti misma, sea, a mí, por ejemplo, me hizo así, ¡pum! Es lo que le decía aquí, que es que como que las palomitas en el microondas, me hizo así y yo dije, no puede ser, y ya entiendo mucho. Y después, una vez que ya entiendes las cosas, o sea, volver atrás es muy difícil. Y eso me acuerdo que un inicio cuando empezamos el programa, decía una vez que lo entiendan, pues ya no va a ser lo mismo, y es cierto, no va a ser lo mismo. Es como Matrix, la pastilla azul y la pastilla roja, bueno, Qué es bueno. eso, básicamente. Me gusta mucho ese ejemplo. Es que justo hace un momento estábamos hablando relacionada a esta parte de aprender y desaprender, ¿no? Que hay una parte en el dolor que hay que desaprender. Y Totalmente. una vez que se aprende, en este sentido ya no hay vuelta atrás, ¿no? Cuando aprendes a hacer las cosas de manera diferente, ya no hay vuelta atrás en ese sentido. Qué bueno. Mira, fíjate, te plantea, y echas una pregunta, me dice, oye, has Ah, aprendido, vale. te pregunta a ti, oye, has aprendido muchísimo, pero a nivel de sensaciones físicas, ¿se ha reflejado o estás en el proceso? Estoy en proceso. Sí se ha reflejado, no puedo decir que no. Sí, sobre todo, por ejemplo, pues está hablando, voy a hablarles de mi caso personal. Yo soy una persona que soy súper, he sido siempre muy ansiosa, o sea, he estado muy aprensiva, entonces, claro, todo el tema, porque no solamente vemos la parte física, sino también trabajamos la parte mental. Aprendes cómo relajarte, entender de dónde viene tu tensión, por qué eres así, por qué estás así, y cómo toda esa parte tuya mental de comportamientos, de emociones, se refleja en tu cuerpo. O sea, al final lo que tienes en tu cuerpo es una respuesta. Y eso es lo que no entendemos hasta que nos lo explica muy bien y es mucho de autoanálisis, de darte cuenta en el momento de decir, joder, está pasando esto, entonces empiezas a pensar, vale, esto es por esto, y vas atrás, y esto es por esto, y esto es por esto. Entonces, así como entiendes de dónde viene, dice, vale, ahora ya yo sé cómo aprendo yo para que esto no me suceda, o si me sucede, porque es verdad que eso no se va a borrar de un momento a otro, porque al final son... em,
comportamientos, pensamientos aprendidos de toda la vida que traemos y entonces al final, una vez que lo entiendes y entonces empiezas a aprender realmente cómo mejorarlo, cómo puedes irlo llevando para que, bueno, para que te sientas mejor realmente, que eso es lo que queremos. Entonces son muchas cosas. A mí me ha ayudado mucho la relajación, me ha ayudado mucho. Bueno, hay muchas técnicas que se ven en el programa, muchísimas, y cada una de las técnicas pues te ayudan en ciertas cosas y vas avanzando. Yo he avanzado bastante, la verdad es que yo he avanzado bastante. De hecho, Y bueno. te pregunta Ascensión, ¿pero tú has mejorado de tu dolor, Carmen? Sí, he mejorado el dolor. Yo también tenía, era justamente lo que comentaba porque yo entré con el tema del dolor, pero yo a raíz de una cirugía, en fin, te resumo un poquito, también tenía cistitis intersticial, sufría de cistitis intersticial y realmente son tipos de dolores que tienen el mismo origen con la vulvodynia, ¿no? Son dolores nociplásticos, eso lo verán en el programa, que Hay hay una cosa, diferentes tipos. perdona que te corte, me encanta porque creo que ya estás capacitada, yo creo que ya estás capacitada para poder hablar de todo esto. Me No, no, encanta pero es porque, que uno lo ve tanto claro, y lo entiendes, y entonces, claro, entiendes, por ejemplo, que tiene más o menos el mismo origen, y al final yo puedo decirles que, bueno, que prácticamente ya lo que es la cistitis no la tengo. O sea, no la tengo, y la alegría, o sea, que tengo es impresionante. Yo se lo digo a mis amigas y todos hacemos así como fiesta, no puede ser, sí, y es impresionante. Y claro, es un proceso que es complicado en el sentido de que, bueno, que es reaprender, básicamente, porque es así. O sea, yo creo que estas cosas uno, si te las enseñas desde pequeño, desde chiquito, de aprender cómo son tus pensamientos, cómo llevar las cosas, pues sería una maravilla. Pero lamentablemente, pues no, nosotros crecemos con un montón de cosas, con un montón de creencias que traemos de nuestra familia, del entorno, de las cosas que nos pasan, de un montón de cosas. Entonces, al final pues todo eso lo tienes como que la mochilita encima, ¿no? Entonces la mochilita vas ahí con tu mochila, hasta que llega un momento que dices, bueno, vamos a empezar a sacar cosas de la mochila porque ya ahorita no puedo. Y tu cuerpo te lo pide también. Tu cuerpo realmente, he aprendido mucho a escuchar a mi cuerpo y a darle la importancia que tiene, que era lo que no hacía realmente. Entonces, por ahí pues les puedo decir que sí, que a mí, por ejemplo, en mi caso sí, me ha ayudado mucho. y estaba pensando ya no llevar a tu hijo de 16 años al fútbol. No, no. Qué bueno, genial. ¿Alguien quiere hacer una pregunta a Carmen? Sí, yo veo puros nombrecitos, pero veo poquitas caras. Veo Ascensión, que Bueno, está allí, bienvenida al mundo de las Marta. claro, tú bienvenida al mundo de las cámaras apagadas. Este es mi mundo. Sí, ya me imagino. Es que yo lo Así entiendo, que porque hay yo mucha ya, gente que yo lo que he no, hecho no. es darle las gracias a todas las que tenéis cámaras encendidas y entiendo Sí, perfectamente. Pero yo María, recordaba, Rocío, que también la veo Rocío, y pues no veo más nadie, porque el todas resto son son. Pero todo bueno, hola a todas. seres humanos que están, porque además han preguntado y han respondido, con lo cual sé que están vivas. Chicas, sé que estáis vivas. Pero yo ya estoy acostumbrado. Fíjate, Carmen, estaba recordando cuando el primer día que tú y yo tuvimos la conversación, em, me encanta, me recuerda, ¿no? Me vino la imagen esta donde, es que además te recuerdo diciéndome, entre lágrimas, ¿no? Me decías, yo, hablándote de esto a ti, a un hombre, si esto no lo saben ni mis mejores amigas. Es que me acuerdo perfectamente. Totalmente, Me acuerdo totalmente. perfectamente de ese momento. Además, recuerdo el sitio donde estabas. Yo recuerdo que estabas como en Madrid, creo. Estabas en un piso en Madrid o algo así. Y además Sí. que recuerdo perfectamente. Y luego me quedaba y hablaba con el equipo. Le decía, ostras, digo, muchas de las cosas de las que hablo en estas primeras sesiones, en esa primera llamada, ¿no? En ese primer contacto, me encanta porque me lo guardo se me guarda en mi cabeza para luego, cuando vais evolucionando, me encanta ver esa evolución, ¿no? Ahora te estaba oyendo hablar o antes estaba oyendo hablar a Marta y digo, ostras, digo, me encanta, me encanta porque hay una parte en la que llega un momento en el que ya podríais estar vosotros al frente de Crisalium tranquilamente, Madre mía, no. pudiendo hablar con el resto, vamos, pues para mí ya sería, oye, yo si hacéis eso ya, mira, me cojo vacaciones. Perfecto. Mira, y Chaso nos pregunta, te pregunta Carmen a ti, no a mí, ¿cuáles han sido las técnicas o aprendizajes que más te han aportado del curso, aparte de tener esa red y esos profesionales geniales? Toma pregunta, esa para ti. Bueno, sí, pues hay mucho, o sea, hay varias técnicas, o sea, aprendemos mucho también, o sea, uno, aprender cómo funciona el cerebro realmente, cómo funciona, de dónde vienen los pensamientos, qué tipo de pensamientos te causan cierto tipo de emociones
y de sensaciones en el cuerpo y a través de técnicas de, bueno, de relajación, técnicas físicas, hay parte de fisioterapia también que va mucho más ya hacia la parte, porque empezamos al inicio, va por etapas. La primera etapa es un poco entender la parte de pensamiento y cómo funciona realmente nuestro cuerpo. Y después la otra parte, está la parte de psicológica que nos explica también de emociones, que nos explica muy bien Edurne, y esa parte a mí me encantó realmente. Bueno, es que me gusta mucho el tema psicológico, pero me gustó mucho. Y ya después la segunda fase es una fase ya más práctica, donde nos enseñan este, ejercicios que tienes que hacer, utilizar cierto tipo de instrumentos, como puede ser un especiómetro, como puede ser las pelotas para relajación, hacerte más automasajes también, técnicas de respiración, técnicas de meditación también. Entonces eso es como un compendio de muchas cosas juntas. Entonces lo que hemos aprendido, porque eso lo hablamos también mis compañeras y yo, es que, o sea, no solamente una cosa sirve, porque varias de nosotras, por ejemplo, han hecho fisioterapia, o sea, les han tocado fisioterapia suelo pélvico y realmente la fisioterapia suelo pélvico, pues les ayuda un poco, pero no les ha quitado completamente todo. Y que claro, al final no solamente es lo físico, sino también es la parte emocional y la parte mental. Entonces es un compendio de las tres cosas. Y al aprender sobre las tres, pues vas trabajando un poquito de cada cosa, los vas integrando. Y yo creo que eso es lo que ayuda realmente a que tú vayas mejorando, porque no solamente es la parte física nada más. Qué bueno. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que el secreto de Crisalium es esta parte de ir tejiendo. Yo una de las cosas que observo muchas veces cuando trabajamos como sanitarios, como fisio, es esta parte en la que a veces trabajamos solo un área, solo la parte física, ¿no? Yo solo soy fisio y solo me dedico a la parte física. El psicólogo, yo soy psicólogo y solo trabajo la parte psicológica. El otro, yo solo soy y solo trabajo, y creo que ahí es uno de los grandes errores. Por eso antes os decía, ¿no? En relación a la medicación es útil si va ligada al resto de cosas que tiene que ir. De hecho, yo creo que el gran secreto está en ser capaz de integrar absolutamente todo. Esa parte para mí es súper, súper importante. Qué bueno, genial. Carmen, muchísimas gracias. Que No, has a correr ustedes, por qué la gusto. autovía para poder llegar. Sí, Gra- yo de verdad que si lo que me piden, me preguntan igual, lo he comentado con amigas también, o sea, yo realmente lo recomiendo, es una cosa que nosotros nos callamos mucho, ¿sabes? Que no estamos abiertas a contarlo. Claro, Por tema tabú, por tema de vergüenza, pero al final yo creo que lo que tenemos que darnos cuenta es que nuestro cuerpo nos está diciendo algo y hacerle caso. Es así. absolutamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay que escucharse un poquito Ah, más. de nada, Esther, gracias a las que están preguntando. Intento yo ir controlando. Vale, pues gracias, Carmen. Respondo última pregunta para que esto no se nos alargue mucho más, que si no luego me tiráis de las orejas. Esto es muy largo todo. Gracias, Carmen. Recordad que nos vemos mañana. Marta también. Me ha hecho Marta gracias cuando dice, mi neuróloga dice, estás puestísima. Me encanta cuando los neurólogos echan las manos a la cabeza de, madre mía, qué monstruos estoy creando. Me encanta. Genial. Respondan a una pregunta que va para mí, que me la lanza Ichazo. ¿Y las sesiones de suelo pélvico se hacen en algún sitio específico? Clau, no, no, las sesiones de suelo pélvico se hacen dentro del programa, me refiero. No necesitamos que nadie toque tu cuerpo, no necesitamos que vayas a ninguna clínica, absolutamente. Vamos a trabajar 100% online, no lo vas a necesitar. De hecho, vas a ver que yo te habilitaré para que seas tu propia fisio y hagas los ejercicios. Que a veces si dejamos la pareja. Ojo, Mireia, estoy de acuerdo con lo que te contestaba Marta. Es posible que alguna fisio de suelo pélvico. Ella dice, oye, no sé si os ha pasado a alguien más. Una fisio de suelo pélvico me dijo, después de tratarme muchas sesiones sin resultados, que a veces si dejamos a la pareja desaparece la vulvodinia. Yo te diría, Mireia, que lo que yo te diría es que a veces si dejases a esa fisioterapeuta, seguramente mejorarías. Eso sí, Totalmente, más que dejar a la pareja, deja a la fisioterapeuta, porque creo que no tiene mucha idea por dónde va esto, me temo. totalmente. Una Eh, locura. de verdad. Carmen, aquí te dan un montón de gente. Las gracias, 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 gracias. Ay, gracias, es que yo no Así que abrí el chat. A ver, perdón. A ver. te van dando todas las Ay, gracias. No, no es un gracias, discurso, gracias. Ana, de verdad que le estoy siendo muy sincera. Llegué. y dije, es que él me dijo, tengo que contarles un poquito, a cada uno un poquito. Perfecto.
Bueno, chicas, pues no quiero alargar más. Para todas las que necesitéis o queráis, os he pasado a través del enlace por si queréis coger. Hemos habilitado horas, he abierto horas, como os decía, miércoles, jueves y viernes para que podamos vernos. Y que ha sido un verdadero placer estar aquí este ratito con vosotras. Y ahora ya toca momento de preparar, vais a cenar. Así que, chicas, os Muchas mando gracias, un beso Quique. enorme. Y a Gracias, varias de Quique. Un vosotras. besito. Y a Gracias a muchas de todas. vosotras os veo esta semana y a otras os veo el lunes, ¿de acuerdo? Os veo mañana por la Hasta el noche, lunes. ¿vale? En la Genial. fase 2. Nos vemos. Hasta luego, chicas. Hasta luego. Hasta luego, María.